Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la tercera y última sesión del curso virtual Indicadores Clave de Riesgo KRI para el seguimiento y oportuna gestión de riesgos en una organización. Tenemos ya en plataforma al expositor, doctor Roberto Sandoval Gómez de Perú, profesional con más de 25 años de experiencia en auditoría y control interno, tanto en el Perú como en el extranjero. Graduado como contador público de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la maestría en administración con concentraciones en finanzas del Tecnológico de Monterrey de México. Doctor Roberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Bien, buenas noches, Edu. Como siempre, es un placer, digamos, compartir con el Club de Auditores Hispanos y con todos los que nos acompañan en los cursos que venimos dictando ya hace algún buen tiempo, ¿no? En esta oportunidad vamos a tener la tercera sesión del curso virtual de KRIs para el seguimiento y una apertura gestión de riesgos en una organización, ¿no? Como ya hemos venido compartiendo en estos días, hemos ido revisando desde el enfoque general de lo que es la gestión de riesgos para tener todos los temas bastante, digamos, alineados, la construcción de los KRI, y hoy día vamos a ver, bueno, un poco más temas relacionados, como son eh, la importancia de los KRI para la organización, como es también el tema de, digamos, cómo reportar los KRI, y hemos visto cómo hacer la elaboración, y también ver cuáles son las responsabilidades de las distintas instancias, de los distintos estamentos de una organización en relación a estos indicadores, ¿no? Eh, en estas tres sesiones hemos visto justamente, como les decía, conceptos generales de la gestión de riesgo, los indicadores claves, cómo se construyen los indicadores claves de riesgos o KRI, y la aplicación de los KRI en nuestra organización, que lo vamos a ver de manera un poco más detallada el día de hoy, ¿no? A través de las dos sesiones previas, hemos ido conociendo los conceptos básicos y claves para conocer, digamos, lo que son los riesgos, ¿no? Que están riesgos relacionados a cosas que pueden suceder y afectar al logro de nuestros objetivos, generalmente de manera perjudicial. También hemos visto conceptos relacionados como el apetito de riesgo, las tolerancias, la capacidad de riesgo, que son temas que hemos ido continuamente mencionando en el desarrollo del curso. Asimismo, hemos hablado de lo que es un riesgo inherente y un riesgo residual. Hemos visto que los riesgos se miden en función a dos criterios: la probabilidad de ocurrencia y el impacto que estos pueden generar. Esa es la dinámica más, o los criterios más comunes. Así también hemos visto qué cosa es un KRI. El KRI lo hemos definido como el indicador que me da la alerta de la proximidad o de la materialización de un riesgo que puede afectarme al logro de objetivos. Que a diferencia de un KPI, que es quizás el indicador más conocido, más usual, el KPI mide el desempeño, cómo se van logrando estos objetivos. El KRI me va a dar una alerta temprana de que algún riesgo que puede afectar al logro de objetivos se está materializando. También tenemos muy claro ya a estas alturas del curso que cuando hablamos de objetivos, siempre van a tener, vamos a decir, lamentablemente, riesgos relacionados, ¿no? Todo objetivo y toda actividad que realizamos conlleva riesgos, ¿no? Muchas veces riesgos que a veces no nos damos cuenta, pero existen, ¿no? Desde las actividades propias, digamos, las personales, y con mucha mayor razón las actividades organizacionales. Es ahí donde aparecen los riesgos y nosotros implementamos diversas acciones
para mitigar o para gestionar justamente el impacto o la probabilidad de ocurrencia, y en el mejor de los casos ambos criterios de estos riesgos para que no impacten en el logro de objetivos. Y es ahí donde el KRI cobra vital importancia, porque es, como decíamos, tener una alarma o tener una alerta de que hay un riesgo que se está aproximando o que se está materializando para poder gestionarlo oportunamente. Hablábamos que también existen ahora con la tecnología, tenemos algunos ayudas, digamos, para poder gestionar los KRI, para poder programar estas alertas tempranas. No podemos, creo que los aplicativos nos proporcionan estas ayudas, quizás en principio para nuestra vida personal, porque si queremos llevar estas alertas de riesgo, también las podemos tener en nuestra vida personal y con mucha mayor razón nos ayudan para medir riesgos en lo que es la gestión de la organización, ¿no? Ayer específicamente lo que desarrollábamos era cómo establecer o formular un KRI, ¿no? Veíamos que era un proceso digamos, que conllevaba 6 pasos, ¿no? 6 etapas o 6 puntos, y el primero, y quizás no que vamos a decir, uno del cual dependería el éxito de todos los demás, es el identificar o el establecer los objetivos. La importancia, como veíamos ayer, de establecer los objetivos se refiere sustancialmente a que si yo no identifico claramente un objetivo, la identificación de riesgos no va a ser la más adecuada. Si un objetivo es muy general, no es muy específico, no tiene forma de medirse, ¿no? No tiene un periodo en el cual yo lo tengo que ejecutar o lo tengo que conseguir lograr, me va a ser, digamos, un poco difícil, digamos, el poder gestionarlo y eventualmente el poder medirlo. Hablábamos que la gestión de riesgos, perdón, la definición de objetivo, un objetivo bien definido que tenía que tener 5 características. Se conoce como los objetivos SMART, ¿no? Por sus iniciales en inglés, que vendrían a ser que sea un objetivo específico, que sea un objetivo medible, que sea un objetivo alcanzable, porque si un objetivo no es alcanzable, más bien va a ser un desmotivante. Tiene que ser un objetivo relevante y tiene que ser un objetivo temporal, ¿no? Un buen objetivo debe contar con estas 5 características. Luego de haber definido claramente nuestros objetivos, ¿no? Y con algunas consideraciones que ayer detallamos, debiéramos pasar a la identificación de aquellos riesgos que pueden impactar el logro de este objetivo, ¿no? Y en esta identificación, digamos, lo recomendado es hacerlo a través de un proceso en el cual cobran, digamos, ganan más importancia quienes gestionan en el día a día los riesgos. Un error muy común en las organizaciones es que quienes, vamos a decir, están en el día a día, entre comillas, luchando contra los riesgos, no son invitados a las actividades o a las sesiones en las cuales uno va a identificar los riesgos o los va eventualmente hasta valorizar, ¿no? Entonces, hablábamos que teníamos que tener claros nuestros objetivos, tener claro, digamos, para poder hacer un proceso participativo, para poder identificar y posteriormente valorizar los riesgos. Luego de tener, digamos, definido nuestros objetivos y identificados los riesgos, pasábamos a una etapa de digamos, definir cuáles son los aspectos claves. Estos aspectos claves tenían que ver con, digamos, identificar la unidad de medida, cuáles son los factores que pueden incidir en la definición digamos, del riesgo, del KRI o de los riesgos, ¿no? Eventualmente las fuentes de información y todo lo demás. Luego, en un cuarto paso, teníamos
la identificación del KPI, y el KPI como, digamos, indicador del desempeño de la organización, de la actividad o de la operación, es en el cual tiene una relación muy directa con el KRI, ¿no? Si yo defino un KPI, lo que tengo que hacer es yo acompañarlo de la definición de un KRI, ¿no? ¿Por qué? Porque ese KRI me va a advertir que hay algo que puede impedir que logre el KPI que yo deseo. Y obviamente ese KPI, si recuerdan, estaba relacionado con el objetivo, ¿no? En el KPI, digamos, es un proceso muy similar a la definición de un objetivo. Tenía que tener ciertas, las mismas características que definir un objetivo. Tenía que ser, digamos, formular, digamos, la fórmula, aunque la redundancia, para posteriormente nosotros definir el KRI. En el KRI, digamos, tenemos que tener claro cuáles son los factores que intervienen o que me van a dar esa señal de alerta temprana sobre el riesgo que quiero gestionar o que quiero prevenir. El tener claro los conceptos, ayer veíamos algunas plantillas, ¿no?, que yo les comentaba que eran de la vida real, en las cuales se definían claramente en qué consistía el KRI, cuál era su objetivo, quién era el responsable de su monitoreo, quién era el responsable, digamos, cómo se construía en este caso la fórmula, qué significaba cada componente de la fórmula claramente, cuáles eran las fuentes de información y quién era responsable de proporcionar estas fuentes de información. Asimismo, hablábamos que un tema importante y no menor era la definición del umbral. El umbral se define como el punto en el cual se disparan las alarmas, si lo podemos ver así. ¿Por qué? Porque ese umbral va a depender mucho de mi apetito de riesgo y mis tolerancias. Mientras más apetito de riesgo yo tenga, si sea menos adverso al riesgo, mis umbrales, digamos, pueden ser un poco más altos. Pero si mi adversión al riesgo es mucho mayor, mi umbral va a ser mucho menor. Entonces, para dos organizaciones similares y que puedan manejar eventualmente el mismo KRI, digamos, el umbral puede variar de acuerdo al apetito de riesgo. Y ese apetito es algo que depende de cada organización porque tiene que ver mucho con la cultura organizacional. Es igual que nosotros, cada uno de nosotros tiene un apetito distinto al riesgo. Hay personas que son totalmente adversas al riesgo, no les gusta tomar riesgos y obviamente quieren, vamos a decir, protegerse. Por tanto, en este caso, su umbral va a ser quizás mucho más bajo que otros. Hay personas que pueden ser un poco más tolerantes al riesgo, entonces su umbral puede ser un poco más alto eventualmente. Y finalmente, como punto importante, teníamos el establecimiento de las responsabilidades que conlleva el KRI, ¿no? ¿Quién es el que va a reportar? ¿A quién, digamos, cuándo se reportan? ¿De qué manera se reportan? Justamente hoy día en la sesión vamos a ver algunas formas de reporte del KRI. Y terminábamos la sesión de ayer enfocándonos en dos puntos claves para la definición de cualquier indicador y en particular de un KRI, que son, digamos, el análisis de la causa raíz de los riesgos, ¿no? Identificar no solo, digamos, el evento de riesgo como tal o el evento previo, sino que ir pasos atrás, pasos previos para identificar cuál es el evento de riesgo, pero cuál es el origen de ese evento de riesgo. Eso nos va a permitir tomar acciones proactivas y, digamos, oportunas. Mientras con mayor anticipación nosotros podamos dar la alerta de que se está presentando un riesgo, podemos tomar o tendremos más tiempo también para tomar las mejores medidas. Ahí está la importancia de identificar la causa raíz. Y el tema de las fuentes de información, digamos, tener en cuenta quiénes son los que gestionan los riesgos, digamos, quiénes que gestionan los riesgos, porque ellos conocen directamente, digamos, el riesgo y nos van a dar muchas luces de lo que es
la causa raíz, de las valorizaciones, de las probabilidades que se presenten, de los impactos, el tener en cuenta que la información tiene que ser, digamos, confiable, fidedigna, y que no necesariamente el que provenga de una fuente externa nos asegura esas características, y que así venga la información con la cual se va a gestionar el KRI de una fuente externa, lo que tendremos que hacer es validar, digamos, justamente la consistencia de la misma para que nuestro KRI sea eficiente, ¿no? Todo esto buscando que justamente el KRI logre sus objetivos para los cuales han sido, digamos, gestionados, han sido establecidos. Ya con estos temas ya tratados, y hemos hecho un breve repaso de los mismos, antes de entrar a esta última sesión, el día de hoy nos toca ver primeramente cuál es la importancia de los KRI en el logro de los objetivos organizacionales. Vamos a ver también el ejemplo de la construcción de KRIs, digamos, para distintas, digamos, áreas, para 3 áreas en específico de una organización, siguiendo el modelo que hemos tratado el día de ayer, perdón, la comunicación y reporte de KRIs, ¿no? Digamos, cómo se pueden reportar estos KRIs y la importancia de esta comunicación, y el rol que tienen las distintas funciones dentro de una organización en la gestión de riesgos y específicamente de los KRI, ¿no? Del directorio, de la administración, del dueño de los riesgos y de una función que en inglés se llama CRO, Chief Risk Officer, ¿no? El oficial de gestión de riesgos, ¿no? Ok, entonces pasamos a ver nuestro primer tema, que es la importancia de los KRI en el logro de los objetivos organizacionales. Toda organización, vamos a decir, y nosotros mismos, contamos con algún tipo de habilidad que nos va a permitir lograr los objetivos. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros, por ejemplo, desempeñamos una función, ¿no? Dentro de la organización, y se entiende que tenemos la habilidad justamente para desempeñar la misma. Así las organizaciones de distinto índole tienen cierta habilidad, ¿no? Por ejemplo, si una empresa se dedica al comercio, tiene habilidad para justamente tiene los recursos, tiene la experiencia para lograr esos objetivos. Si una organización se dedica a temas productivos, tiene esa habilidad de producir ya sea alimentos, de producir maquinaria, de producir, digamos, artículos de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, todos tienen esta habilidad. Pero, digamos, el contar con esa habilidad, el contar con ese don, si quieren verlo de alguna manera, no es suficiente para lograr los objetivos. Sino todos podrían lograr lo que quisieran en esta vida, o en su, digamos, o en su derrotero, digamos, de negocios organizacionales. A esa habilidad lo que tenemos que sumarle es una adecuada gestión de riesgo. Porque como bien veíamos en la primera sesión, en las primeras láminas, toda actividad conlleva un riesgo. Entonces, esa habilidad que va a conllevar a desarrollar actividades tiene de manera inherente el gestionar ciertos riesgos. Digamos, tiene riesgos inherentes y necesitamos esa habilidad de gestionar los riesgos para poder lograr la rentabilidad, ¿no? Que es el objetivo final de toda organización con fines de lucro eventualmente, y la sostenibilidad en el tiempo de las organizaciones. Sostenibilidad nos referimos a que no necesariamente, digamos, todo tiene que ser rentabilidad, sino que tengo que, de alguna manera, sobrellevar y hacer sostenible, perdurable en el tiempo mi organización. Un ejemplo de esta idea es lo que ha pasado hasta hace algunos años con las empresas que enfrentaron el COVID, ¿no? Como bien sabemos, no solo en el Perú, sino en todo el mundo,
muchas empresas, muchos negocios o muchas organizaciones, vamos a decir, no pudieron subsistir a la pandemia que estuvimos viviendo prácticamente hasta hace algunos meses, ¿no? Porque pueden tener la habilidad para lograr los objetivos, pero quizás no pudieron gestionar, digamos, la materialización del riesgo, en este caso, que era la pandemia. Entonces, por más rentabilidad que hubieran podido lograr, no lograron llegar a la sostenibilidad. Y lo que tenemos que tener claro es que cualquier actividad empresarial u organizacional tiene como objetivo justamente esa rentabilidad y esa sostenibilidad. La rentabilidad es para los accionistas, digamos, quienes invierten en un negocio o en una empresa o en una organización, y la sostenibilidad es en general para los grupos de interés. Los grupos de interés hablamos de los propios trabajadores, digamos, de los clientes, digamos, que perciben algún bien o servicio de la organización, eventualmente de los proveedores que son, digamos, que se benefician con las adquisiciones que uno realiza. Hasta podemos hablar que el Estado también se beneficia con esa sostenibilidad porque, digamos, de ese negocio obtiene los ingresos a través de los impuestos y demás. Entonces, tengamos claro que la rentabilidad y la sostenibilidad de un negocio es el resultado no solo de ser hábil, de ser bueno haciendo algo, sino de que tenga que gestionar el riesgo. Si yo soy hábil o bueno haciendo algo, esa actividad que yo realizo, tengo que tener claro que conlleva riesgos y los tengo que gestionar día a día. Es igual que nosotros. Nosotros, en nuestra posición, en nuestras funciones, en nuestras propias organizaciones, todos los días gestionamos riesgos, ¿no? Los riesgos, digamos, pueden ser en la toma de decisiones que tenemos que realizar, en el direccionamiento, digamos, de nuestros equipos. Entonces, tenemos que desarrollar también no solo el ser un buen, vamos a decir, gestor de riesgos, no solo el ser un buen auditor, el no solo ser un buen contador, el no solo ser un buen comercial, digamos, me va a servir. Puedo tener toda esta habilidad, pero en el día a día tengo que aprender a gestionar los riesgos que presenta esta actividad. Entonces, si yo tengo claro que esta habilidad de lograr riesgos, de lograr objetivos, más la gestión de riesgo me va a llevar a una rentabilidad y una sostenibilidad, esto, si quieren, haciendo un doble clic, como se denomina, o yendo un mayor detalle, esta mejor gestión de riesgos que conlleva el implementar planes de acción para gestionar los mismos, es decir, controles, me van a generar una rentabilidad del negocio. Esa rentabilidad del negocio va a generar una mayor confianza de grupos de interés y esa mayor confianza de grupos de interés me va a llevar a la sostenibilidad del negocio y la organización. ¿Por qué? Porque si todos, vamos a decir, las organizaciones se desarrollan en el mismo entorno, lo que yo tengo que demostrar a mis inversionistas, a mi grupo de interés, es que yo, vamos a decir, primeramente a los accionistas, que yo soy rentable, de que le estoy dando un rendimiento sobre su inversión. A la empresa ser rentable, a la empresa tener, digamos, una mayor posición financiera, económica, me genera una mayor confianza de otros inversionistas terceros, como pueden ser los bancos, de los propios inversionistas directos, como pueden ser digamos, los accionistas, los propietarios. Me genera una mayor confianza del personal, ¿no? Digamos, el personal o las personas quieren trabajar en mi organización porque lo ven como una empresa referente, una empresa sólida. Y esto, igual con los clientes confían en el negocio, los proveedores también, digamos, quieren trabajar conmigo porque nos ven como eventualmente un referente, como alguien que paga oportunamente. Entonces, esa mayor confianza de los grupos de interés que se traduce
en mayores actividades, en mayores relaciones comerciales, de negocio, de inversión, hace que esa sostenibilidad del negocio se dé. Pero, más allá de la habilidad, si vemos el primer componente,